Buenas tardes, estudiantes. En esta ocasión vamos a ver el tema de los ciclos biogeoquímicos. Vamos a ver el ciclo de carbono y también el ciclo del nitrógeno. A continuación vamos a ver el ciclo del carbono. Bien, en ecosistemas acuáticos y terrestres, el carbono es absorbido a través de la fotosíntesis. Es absorbido por las plantas. Luego este carbono se integra a la glucosa, cuya fórmula es C6H12O6. Este hidrato de carbono es utilizado por los productores y que llega también a los demás organismos, por ejemplo, los consumidores primarios, secundarios, a través de las cadenas y redes tróficas. Bien, también el carbono forma parte de la materia orgánica de los seres vivos. Puede retornar al aire cuando, por ejemplo, nosotros respiramos. Los animales respiran, también las plantas respiran y liberan CO2. Bien, también pueden acumularse en los sedimentos rocosos este carbono cuando los organismos mueren. Así se forman reservorios temporales o permanentes. Por ejemplo, el carbón es un mineral que se formó a partir de restos vegetales de organismos que quedaron sepultados durante millones de años. Este ciclo también se asocia profundamente con el ciclo del oxígeno. Bien, entonces vamos a observar cómo se da el proceso del ciclo del carbono. Bien, tenemos aquí el ciclo de carbono, ¿sí? Empieza el ciclo de carbono básicamente con la captura del CO2 por parte de las plantas a través del mecanismo conocido como la fotosíntesis. Entonces, se va a atrapar el carbono a través de este proceso conocido como fotosíntesis. Se integra a la planta como molécula de glucosa, ¿sí? Luego esta glucosa es consumida por los animales, ¿sí? También en estas también pasa el carbono hacia los animales por las cadenas y redes tróficas. En esta ocasión también los animales en el proceso de respiración también vamos a expulsar CO2 a la atmósfera, ¿sí? Lo mismo las plantas igualmente respiran y ellos también emiten CO2 a la atmósfera. Por eso tenemos acá una flecha que va dirigida a la atmósfera, ¿sí? Bien, luego también se puede, estos restos orgánicos, una vez que cumplen su ciclo vital, van a ser descompuestos especialmente por microorganismos descomponedores y van a formar lo que es la materia orgánica. Van a formar lo que es la materia orgánica y también los combustibles fósiles. La acumulación de todo esto va a formar los combustibles fósiles. Entonces, el carbono va a pasar o va a ser utilizado, por ejemplo, a través de las industrias y de los vehículos. Entonces, utilizan estos combustibles como forma de energía y luego cuando se da la combustión de estos combustibles, también van a emitir CO2 a la atmósfera. Entonces, aquí se cumple el ciclo del carbono. Empieza, no se olviden que empieza eh, con la captura del CO2 por parte de las plantas a través del proceso de fotosíntesis y también sigue con la liberación del CO2 por parte de los animales, de las plantas y en este caso también de las industrias y los vehículos emiten el CO2 a la atmósfera. Bien, este es el ciclo del carbono. A continuación vamos a ver el ciclo del nitrógeno, ¿ya? El nitrógeno es el elemento más abundante que se encuentra en la atmósfera. Representa entre el 78%
de todos los componentes que se encuentran en el aire. Pero a pesar de ser tan abundante en la atmósfera, las plantas no lo pueden asimilar. Entonces, este nitrógeno debe estar en forma de nitritos y amonios para que las plantas lo puedan asimilar o lo puedan utilizar. Bien, vamos a estudiar el proceso del ciclo del nitrógeno. Entonces, se realizan dos procesos para que el nitrógeno que se encuentra en la atmósfera en forma de gas sea incorporado al suelo. Entonces, tenemos la primera que sería la amonificación y la nitrificación. Estos son dos fases que deben realizarse para que el nitrógeno que se encuentra en la atmósfera sea transformado a nitritos y nitratos. Entonces se realiza primero con la fase de amonificación, ¿sí? Que es un proceso de descomposición y reciclaje de excrementos y restos de seres vivos, liberando amonio. Una vez que este amonio es liberado, entonces va a ingresar a la fase de nitrificación. Esta fase de nitrificación tiene o consta de dos etapas para que finalmente sean transformados el amonio en nitritos y nitratos. Primero, se oxida el amonio en nitritos y en la segunda etapa se oxidan los nitritos en nitratos. Bien, ese es el primer proceso. En el primer proceso recuerden que comienza o se utiliza la descomposición y reciclaje de excrementos y restos de los seres vivos. En cambio, en el segundo proceso de fijación del nitrógeno al suelo, se va a dar como fijación directa. En este caso, por ejemplo, existen ciertas bacterias que vamos ya a estudiar a continuación que van a vivir en asociación con ciertas plantas, en este caso las leguminosas. Entonces, ellos viven en una simbiosis, es decir, que cada una de estas, es decir, las bacterias y las plantas se benefician mutuamente. Entonces, las bacterias, por ejemplo, van a proporcionar a las plantas leguminosas el nitrógeno y las plantas leguminosas van a proporcionar a las bacterias, por ejemplo, los nutrientes necesarios para vivir y también la protección. Bien, entonces vamos a estudiar a cada uno de estos. Ahora vamos a estudiar la primera fase que sería la amonificación. Entonces aquí tenemos que parte o se utiliza excrementos y restos de los seres vivos, es decir, que estos van a pasar por un proceso de putrefacción y en este proceso se va a liberar amonio. Se va a liberar amonio de los excrementos y restos de los seres vivos. Esto va a tener acción realizada por ciertos hongos y ciertas bacterias. Es la primera fase. La segunda, que sería la nitrificación, que esta consta de dos etapas. Y la primera etapa consiste en la oxidación del amonio, NH4, se oxida en nitritos. Aquí actúan las bacterias conocidas como nitrosomonas. Bien, entonces ya el amonio ha sido oxidado a nitritos. En la segunda etapa, en cambio, los nitritos se oxidan a nitratos. Esto por la acción de bacterias del género Nitrobacter. Entonces ya los nitratos van a ser ya utilizados por las plantas. Luego tenemos lo que es la fijación directa del nitrógeno. Como anteriormente comentábamos, este sería el segundo proceso sobre el cual el nitrógeno es fijado al suelo. Entonces, esto se da básicamente por ciertas bacterias que pueden fijar el nitrógeno, como las del género Nostoc, Azotobacter y Rhizobium, que establecen relaciones con las plantas, de estas relaciones de simbiosis que les estábamos comentando anteriormente, en las cuales las plantas y las bacterias se benefician mutuamente.
las plantas se benefician del nitrógeno que es fijado por las bacterias y las bacterias se benefician de las plantas por los nutrientes que éste les dan. Entonces, para cerrar el ciclo, ya está el nitrógeno ya en el suelo. Entonces, para que se cierre el ciclo, es decir, que para que el nitrógeno vuelva a su estado inicial, que sería la atmósfera, se debe cerrar el ciclo. Entonces, las bacterias del género Pseudomonas realizan un proceso que se conoce como desnitrificación. Es decir, van a transformar los nitritos y nitratos en óxido nítrico y nitrógeno atmosférico. Estas son las formas gaseosas que van a pasar a la atmósfera. Entonces ahí vamos a cerrar el ciclo o se cierra el ciclo. Bien, entonces vamos a ver el ciclo del nitrógeno ya en esta imagen. Entonces tenemos aquí nosotros el nitrógeno atmosférico, N2. Ya, entonces va a comenzar, como les comentábamos, que teníamos dos procesos. Una que es la descomposición de los excrementos y la otra que también era la descomposición de los restos de los seres vivos. Aquí se va a dar el proceso conocido como amonificación. Este proceso de amonificación va a liberar de los excrementos y de los restos de los seres vivos, va a liberar el amonio, NH4. Bien, entonces este amonio igualmente se oxida a nitritos por la acción de las nitrosomonas, de estas bacterias. Posteriormente vamos a tener el proceso de la segunda fase, que sería que va a oxidarse estos nitritos en nitratos a través de las bacterias o gracias a la intervención o ayuda de las bacterias conocidas como Nitrobacter. La primera que se llama amonificación, ¿sí? Esa era la primera fase. Y la segunda fase que empieza desde el proceso de oxidación del amonio a nitritos, que le vamos a conocer como nitrificación. A esta fase le vamos a conocer como nitrificación. Bien, entonces, una vez que los nitritos son transformados igualmente a nitratos por los nitrobacter, estos nitritos ya van a ser o poder ser utilizados por las plantas, por los árboles y también por las plantas, incluso las plantas leguminosas. Entonces, las plantas leguminosas podrían obtener el nitrógeno de dos lugares o de dos procesos. Bien, hasta ahí tenemos el primer proceso que era el de amonificación y de nitrificación, la forma en la cual el nitrógeno es incorporado al suelo y se va a transformar en nitratos, que es la forma en la cual utilizan las plantas el nitrógeno. La otra forma, como les decía, hay una forma que es en cambio la fijación directa. En cambio va directamente el nitrógeno atmosférico, va a ir directamente a las bacterias, sobre las cuales estas bacterias van a poder incorporar el nitrógeno por ayuda de lo que les estamos comentando de las bacterias que se conocen como Rhizobium y Azotobacter. Estos van a transformar el nitrógeno en amonio y de ahí va a ir al proceso de nitrificación. ¿Sí? Entonces, esa era la fijación directa. ¿Sí? Los dos procesos, ¿ya? Bien, entonces, una vez que sucede esto, ya el nitrógeno está incorporado en el suelo en forma de nitratos. Entonces, para que se cumpla el ciclo, estos nitratos deben ser convertidos al final en nitrógeno atmosférico. Entonces, estos nitratos, por acción de las bacterias
desnitrificantes a través de un proceso que se llama desnitrificación, se va a transformar en nitritos y posteriormente en nitrógeno atmosférico. Y nuevamente se va a ir a incorporar a la atmósfera el nitrógeno en forma de gas y se va a incorporar a la atmósfera. Bien, esa sería la clase del día de hoy sobre el ciclo del carbono y el ciclo del nitrógeno. Muchas gracias por su atención.